Bueno, ¿de qué os voy a hablar en esta mañana? Pues esta mañana os voy a hablar de la Navidad. Porque hoy es 25 de diciembre y la cristiandad celebra el nacimiento de Jesús. Nosotros como adventistas no creemos que Jesús naciera un 25 de diciembre, pero es igual. Nosotros nos unimos al espíritu que envuelve la Navidad. ¿De qué espíritu estamos hablando? De ese espíritu que es capaz de hacer que dos países que están en guerra hagan una tregua y disfruten de la paz. De ese espíritu que hace que las personas se llenen de alegría y digan a todos felicidades. De ese espíritu que hacen que las familias se unan, se junten y mirando hacia atrás puedan disfrutar de los buenos momentos que vivieron. De ese espíritu que hace que los hijos se encuentren con los padres y los padres se encuentren con los hijos y juntos se unen en un abrazo y disfrutan de algo tan hermoso como es el amor. A ese espíritu es al que nosotros nos unimos. Dicho esto, vamos a adentrarnos en lo que es la Navidad. Y me gustaría comenzar diciendo una cosa. La Navidad, el nacimiento de Jesús, es un tema que implica tanto y tantas cosas que es muy difícil poder abarcarlo todo y en su totalidad. Pero fijaos en lo siguiente. Aunque nosotros en esta mañana hablemos un poco de lo mucho, eso poco será suficiente para que todos quedemos admirados y digamos, gracias Señor, porque tú nos diste tanto cuando en realidad nosotros no merecíamos nada. Para hablar de la Navidad, yo he seleccionado 3 textos. El primer texto se encuentra en el libro de Gálatas y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El segundo texto se encuentra en el Evangelio de Lucas y dice así: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el tercer texto que he seleccionado de las Escrituras está en la epístola a los Corintios y dice así: antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú te fijas bien en estos 3 textos, te darás cuenta que tienen una cosa en común. Cada texto habla algún aspecto de la Navidad. Por ejemplo, el primer texto nos habla de las implicaciones que tiene la Navidad, pero allá, en el cielo, en el lugar donde está Dios, donde están los ángeles, donde están los mundos no caídos. El segundo texto nos habla de la implicación que tiene la Navidad aquí, en el mundo donde nosotros vivimos y que se llama tierra. Y el tercer texto sirve para aclarar algo importantísimo. Nosotros entendemos de las cosas que suceden aquí abajo en este mundo, pero nosotros no entendemos las cosas que suceden allá en el cielo donde está Dios. ¿Por qué yo he escogido estos 3 textos? Fíjate bien en esto. Porque la Navidad
no es algo exclusivo de esta tierra. Es verdad que cuando Jesús nació en esta tierra, tuvo implicaciones grandiosas aquí abajo, pero también las tuvo arriba. Y si yo ahora te preguntase, ¿dónde tuvo más implicaciones el nacimiento de Jesús? ¿Aquí o allí? Tú me tendrías que decir que las mayores implicaciones no fueron aquí, fueron arriba. Por eso cuando se habla de la Navidad no podemos hablar solamente de aquí, hay que hablar de allí y de aquí. Por eso el primer texto que yo he escogido nos habla de la Navidad, pero desde aquel lado. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Fijaos, cuando llegó el tiempo, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a la tierra. Si yo te pregunto, ¿dónde estaba Jesús antes de nacer aquí? Tú me tienes que decir que Jesús estaba en el cielo. ¿Y esto qué significa? Que la Navidad también incluye al cielo. Porque para que Jesús viniese aquí, tenía que desaparecer allí. Vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué ocurrió allí antes de venir aquí? Y estamos hablando de Jesús. Para responder a esta pregunta, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer uso de la imaginación. ¿Y sabes por qué es necesario, obligado, utilizar la imaginación? Porque la imaginación Dios nos la dio para poder ir más allá que las leyes naturales. Por ejemplo, las leyes naturales te dicen que tú por ti mismo no puedes volar, pero en tu imaginación puedes volar. Porque esa es la imaginación, que tú eres capaz de hacer algo más allá de las leyes naturales. Ahora, la imaginación tiene también sus límites. Y es que solamente puedes utilizar para imaginarte aquellos datos que tengas aquí dentro. Es decir, aquellas cosas que hayas visto, que hayas oído, que hayas sentido o hayas experimentado. ¿Tú te das cuenta del problema? Tú puedes imaginarte cómo será el cielo. Tú puedes imaginarte cómo pueden suceder las cosas allí arriba. Pero recuerda que para imaginarte solo puedes utilizar los datos de aquí abajo. Y este es nuestro gran problema. Que con los datos de aquí abajo solo te puedes hacer una idea que te sirva para más o menos entender, pero nada más. Así que vamos a intentar responder a la primera pregunta. ¿Qué ocurrió allí? Estamos hablando en el cielo, antes de que Jesús viniese aquí. Lógicamente yo os voy a hablar de mi imaginación o de mi opinión. Son opiniones, pero quizás a lo mejor tú tengas otras, o quizás tú digas, no tengo ninguna, me quedo con las tuyas. ¿Sabes lo que yo pienso que sucedió allí antes? Y estamos hablando de unas horas antes o de un día antes. Allí en los atrios celestiales se hizo una fiesta. La fiesta tenía el propósito de cubrir dos ámbitos. El primero, ¿cuál era? El primero es hacer una despedida. El capitán, su capitán, se iba a una misión delicada. Y entonces todos los habitantes del cielo, el Señor, los ángeles, los otros mundos, querían despedirle, agasajarle como él se merecía. El segundo ámbito de la fiesta, en realidad era una fiesta que intentaba homenajear al amor. Porque la misión que Jesús trajo a este mundo no era una misión cualquiera. Exigía sacrificio, renuncia, pérdida, generosidad,
dolor. Así que ellos hicieron la fiesta también al reconocimiento de lo que suponía venir a esta tierra. Y ahora fijaos, sigamos haciéndonos preguntas. La siguiente pregunta que es bueno tener en cuenta es ¿quiénes participaron de aquella fiesta? Y tenemos que decir todos los que están allí. La divinidad, allí estaba. Los ángeles allí estaban. Los otros mundos que no pecaron, allí estaban. Y es verdad que se puede decir, oye, que esté la divinidad o que estén los ángeles, si la fiesta era en los atrios celestiales, pues está bien. Pero ¿cómo es posible que un mundo infinito, donde existen no sé cuántos planetas habitados que no pecaron, cómo es posible que ellos tan lejos puedan tener una fiesta en los atrios celestiales? Y yo os quiero decir, ay, nosotros vemos o tenemos tantas limitaciones. Pero el Señor nos da ejemplo de cómo trabaja Él. ¿Recordáis lo que pasó con Esteban antes de morir? Esteban dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre a la diestra del Dios Padre. Esteban estaba aquí. ¿Cuán lejos está la tierra de los atrios celestiales? No lo sabemos. ¿A 1.000 millones de años luz? Pues es posible. Y sin embargo, ¿qué fue lo que vio Esteban? El trono de Dios, los atrios celestiales. Así que quiere decir que en esta fiesta de despedida y de homenajear por el sacrificio que iba a hacer, ¿qué ocurrió en todos los mundos del universo? Los cielos se abrieron y todos vieron los atrios celestiales. Interesante. Siguiente pregunta, ¿cuál fue el programa que allí se presentó? Primera parte, siempre la música dirigida por los ángeles. Aquel coro de ángeles, ¿qué hizo? Construyó la letra de un himno para el momento. Así que ya sabéis quién es el director o era el director de coro, Gabriel, que sucedió al director de coro anterior que era Luzbel. Así que allí estaba reunido el coro angelical. ¿De cuántos elementos se compone el coro de ángeles? ¿De 100? ¿De 1.000? ¿De 1.000.000? ¿De 1.000 millones? No lo sabemos, porque allá arriba nosotros solo podemos imaginar con los datos de aquí abajo. Pero allá arriba las cosas son grandiosas. La cosa es que allí estaban todo aquel coro y de pronto Gabriel levantó la mano, hizo la señal y el coro empezó a cantar. Nosotros no sabemos la letra de la canción, del himno, pero nosotros conocemos el estribillo. Y de pronto los ángeles empezaron a cantar. ¿Y qué cantaron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La siguiente parte del programa la tenían los habitantes de los otros mundos. Y cuando ellos escucharon este estribillo, ¿qué hicieron? Todos se postraron y dijeron amén, 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 que así sea. La siguiente parte la tuvo Jesús. Nosotros no tenemos el discurso de Jesús, pero estoy convencido que dentro de ese discurso hubieron algunas palabras como estas. El Señor dijo, yo me voy a la tierra para salvar a la raza humana. Pero quiero deciros una cosa a todos vosotros que me escucháis. Si en lugar de haber caído la tierra hubieseis caído alguno de vosotros, yo estaría haciendo lo mismo con vosotros. Y todo el universo se volvió a postrar y volvió a decir, amén, amén, amén. Y finalmente el programa se cerró con música, como siempre se suele hacer. Y de nuevo los ángeles cantaron un himno a su jefe, a su capitán. ¿Y cuál era ese himno? Ese himno el que había sido confeccionado para el momento. Volvieron a repetir lo mismo.
gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y el programa se terminó. Y la pregunta es, oye, ¿y qué pasó después? Nadie se movió. Todo el universo quedó en silencio y parado. ¿Sabéis por qué? Porque entonces venía la segunda parte. ¿Y cuál era esa segunda parte? Es la parte que todos conocemos, porque es la parte que Dios nos ha revelado en su palabra. El ángel Gabriel bajó a la tierra, buscó a una joven mujer virgen que se llamaba María, elegida por el cielo, y lo primero que hizo el ángel fue pedir permiso. Cuando la mujer dijo, acepto, el Espíritu Santo concibió. Y entonces, ¿qué ocurrió? En ese momento, justo en ese momento, el Señor desapareció del cielo. ¿Y dónde fue? A la tierra. Pero más concretamente, ¿dónde fue? En el vientre de una mujer. Increíble. Jesús no estaba más en el cielo. Jesús estaba dentro del vientre de una mujer con un tamaño ínfimo que no es posible verlo a los ojos humanos, sino con un microscopio. Y pasaron 9 meses y a los 9 meses aquella mujer dio a luz y nació un nuevo ser. Pero amigos míos, en ese nacimiento se produjo la transformación más grande que jamás alguien pudo soñar. Porque el Dios grande llamado Jesús se convirtió en un bebé indefenso. Increíble. Increíble. Y entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, en realidad, entramos en el texto segundo que yo he seleccionado de la Escritura. ¿Y ese texto cuál es? Es el mensaje que un ángel da a los pastores y les dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Querido amigo, ¿tú te has dado cuenta que la Navidad para el cielo implica la desaparición del capitán del cielo? ¿Y te has dado cuenta que la Navidad para la tierra consiste en el recibimiento de un ser único que jamás ha existido ni existirá? Un niño que va a tener una naturaleza que no se va a repetir jamás. Se llama naturaleza divina humana. Increíble. ¿Tú sabías que la Navidad no es simplemente un hecho, ay, bonito, tierno, mira un niño que nace? Tú sabes que el nacimiento de Jesús está cargado de mensajes para el cielo, los que viven allá arriba, y mensajes para los que vivimos aquí abajo. Y yo en esta mañana voy a mencionar un mensaje que supuso el nacimiento de Jesús para los que viven en el cielo y 3 mensajes para nosotros que vivimos en la tierra. Vamos a comenzar con el mensaje para los que viven en el cielo. ¿Sabéis que el nacimiento de Jesús supuso para todos los que están arriba, me refiero a los ángeles y a los habitantes de todos los mundos? ¿Sabéis que supuso 2 descubrimientos? Porque Dios lo sabe todo, pero los que están en el cielo no. 2 descubrimientos. Primer descubrimiento, el amor se hizo visible. ¿Vieron el amor? Vamos a hacer un poquito de explicación.
Satanás en el cielo, recordáis que se atrevió a hacer una acusación tremenda a Dios. Él delante de los ángeles dijo, Dios es un tirano. Porque Él lo exige todo. Exige obediencia, exige sumisión, exige adoración, lo exige todo. Pero Él queda nada, nada. ¿Sabes por qué Satanás pudo hacer esta acusación en el cielo? Porque el amor de Dios inundaba todo el universo. Y cuando algo inunda todo, inunda las vidas, inunda todos los rincones, cuando el amor lo inunda todo, todo ser se encuentra justo y se encuentra bien. Y cuando uno se encuentra bien, uno no ve el amor, solamente se siente bien. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, ¿sabes lo que aparecieron? Los contrastes. Los contrastes. Y en los contrastes sí que es posible ver el amor. Fijaos, todos los habitantes del cielo vieron por primera vez lo que era el amor. Sabían que Dios era amor, pero no lo habían podido ver. Fijaos lo que dice el espíritu de profecía. El amor que Dios mostró hacia la raza humana, cuando vino y nació, será la ciencia de estudio para el cielo en toda la eternidad. No conocían esa ciencia, pero cuando la vieron, dijeron, tenemos que estudiarla. Pero fijaros, hicieron un segundo descubrimiento, y el segundo descubrimiento es esto. Aprendieron que el poder y la grandeza de Dios no dependían de su fuerza. Dios fuerte, no dependían de su fuerza, sino de la capacidad que tenía Dios para humillarse delante del ser humano. ¿Qué lecciones más bonitas aprendieron en ese momento? Fijaos, la Escritura lo que llega a decir. Dios se despojó de sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Y se humilló tanto que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿sabéis que Pablo añade otra cosa más? Él en Romanos 5 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ver que alguien muriera por el justo, por el bueno. Pero en esta tierra nadie jamás moriría por el malo. Y entonces Pablo sigue su argumentación diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Interesante los dos descubrimientos que hicieron los ángeles y los habitantes de otros mundos. Pero ahora vamos a la parte que más nos interesa, la más interesante, porque es la que nos afecta a todos nosotros los que vivimos en este mundo que se llama Tierra. Vamos a hablar de los 3 mensajes que la Navidad nos da, nos lanza, nos ofrece. El primer mensaje, ¿cuál es? Que Jesús nació en la noche, que Jesús nació en la soledad y que Jesús nació en un mundo hostil. ¿Tú sabes que Jesús podría haber nacido por la mañana? No, nació por la noche. ¿Por qué? Porque el Señor nos intentaba decir 3 cosas. Primero, que este mundo, aunque a ti te parezca que tiene mucha luz, es un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Segundo, Jesús nació en la soledad para mostrarnos que en este mundo se vive de espaldas a Dios. Y tercero,
Este mundo es un mundo hostil. Por lo que el Señor nos intenta decir es que el rey de este mundo no es Dios, sino Satanás, el enemigo. Por eso no cometas el error que a veces hacemos todos. Pero si Dios está ahí, ¿por qué pasa esto? Como si Dios fuera el rey de este mundo. Dios es el rey de todo, pero por usurpación fue robado este rincón del universo y Dios respetó durante un tiempo eso. Y Jesús en su nacimiento nos lo vino a decir. Él nació en un mundo hostil porque Él no es el rey. Si fuera el rey, todo el mundo estaría allí para recibirle en su nacimiento. Pero no había nadie. Pero es más, cuando pudieron lo cogieron y lo mataron. El rey de este mundo no es Dios. El rey de este mundo es el demonio. ¿Cuál es la lección que el Señor nos intenta dar? Querido amigo y amiga, tú a lo largo de tu vida, tú te vas a encontrar con la oscuridad, con las tinieblas. Te vas a encontrar con la soledad y te vas a encontrar con la hostilidad. La pregunta es, ¿cómo actúas cuando tú te enfrentas con estas tres cosas? Y aquí viene la lección o el consejo de parte de Dios. Prepárate en tu vida para que cuando se presenten estas tres cosas, que se presentará, puedas hacerle frente y puedas resistir y llegar hasta el final. Fíjate si es importante esto, que cuando una persona no se ha preparado para enfrentar esto, la oscuridad, las tinieblas, la soledad y la hostilidad, ¿sabéis lo que pasa? Que el ser humano sufre. Y el sufrimiento puede ser tan grande que te mate la fe, la esperanza y la ilusión. Y el sufrimiento puede ser tan fuerte que te empuje fuera del camino y tú abandones todo. Ay, si hablásemos con las personas, os daríais cuenta que cuando están en esta situación, cuántas ganas les dan de abandonarlo todo, porque no entienden nada, porque el Señor no funciona, por cuántas cosas, la oscuridad, las tinieblas. Qué importante es esta primera lección que nos da la Navidad. ¿Cuál es la segunda lección que nos da la Navidad? La segunda lección tiene que ver con los ángeles. ¿Recordáis que fue el ángel Gabriel, el director de coro, que vino, buscó a unos pastores que velaban las vigilias de la noche y entonces les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué mensaje más bonito. Pero dice el texto bíblico que inmediatamente después de este mensaje, ¿qué ocurrió? Una multitud de ángeles. Una multitud de ángeles. ¿Quiénes eran esos? El coro angelical. Descendieron y se pusieron a cantar un himno a los pastores. Y Gabriel levantó la mano y el coro empezó a cantar. ¿Y cuál fue la letra de aquel canto? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Exactamente el mismo que se había cantado en el cielo, porque no lo olvides nunca, este himno, la letra de este himno se preparó excepcionalmente para el nacimiento de Jesús. Y recuerda, el nacimiento de Jesús tiene dos partes, la desaparición del cielo y el nacimiento en esta tierra.
¿Cuál es la lección? ¿Qué es lo que el Señor intenta decirnos? ¿Tú sabes cómo estaban todos los ángeles? La Biblia no lo dice, pero no es difícil imaginárselo. Todos los ángeles estaban llorando. ¿Y por qué lloraban? Por lo que veían. Ellos no llegaban a entender cómo alguien que había dado tanto, que había arriesgado tanto, que había dejado tanto, pudiese encontrar tanta frialdad. No lo podían entender. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho todos los habitantes de esta tierra? Acudir a ese lugar y postrarse delante del Rey de Reyes. Y aquellos ángeles no lo vieron. En lugar de agradecimiento, vieron frialdad y por eso lloraban. Pero ¿sabéis dónde está la lección? Que ni un solo de esa multitud, ni un solo ángel se le ocurrió protestar. Ni a un solo ángel se le ocurrió criticar a los hombres y decirles: no tenéis vergüenza. Ni a un solo ángel. Ellos se limitaron simplemente a cumplir las órdenes de su Señor. ¿Y cuáles eran las órdenes? Buenas noticias. Por eso esos ángeles solamente dijeron: gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. ¿Tú te das cuenta de la lección que el Señor nos está mostrando? Tú en la vida te vas a encontrar delante del bien y delante del mal. Tú en la vida te vas a encontrar delante de la justicia y delante de la injusticia. La pregunta es, cuando tú te encuentres delante de la injusticia, ¿qué va a pasar contigo? ¿Sabes cuál es la tendencia humana? Que la injusticia tira, nos arrastra y nos lleva a su terreno. Y cuando uno se pone en el terreno de la injusticia, ¿sabes lo que ocurre? Nuestra cabecita se llena de malos pensamientos. Nuestra boca expresa palabras que hacen daño. Y nuestros hechos producen heridas que a veces son difíciles de curar. Por eso, qué importante es que cuando tú te encuentres delante de la injusticia, te acuerdes que tú estás en el lado bueno, en el lado que está Dios. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando uno está en el lado de Dios, ¿sabes lo que ocurre? Que esta cabecita se llena de pensamientos buenos. Que esta boca solo expresa palabras de ánimo. Y tus actuaciones, tus hechos, hacen que todas las gentes miren hacia arriba y canten la misma letra que aquellos ángeles que dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Qué bonita lección. ¿Cuál es el tercer mensaje que la Navidad nos da a nosotros? El tercer mensaje tiene que ver con unos extraños. El único que lo recoge es Mateo. Y Mateo, mirad cómo lo recoge, cómo lo escribe. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Para los judíos, ¿quiénes eran esos hombres que venían del oriente? Unos extraños. Nadie los conocía. ¿Sabes lo que dice el Espíritu de Profecía? Que esos magos sabios venían como fruto de la labor que había hecho Daniel cuando estuvo en Babilonia. Daniel en Babilonia fundó una escuela. Y en esa escuela, ¿sabes lo que se hacía? Se investigaban las Escrituras. Y fruto de esa escuela fueron sucediéndose generaciones y nacieron hijos y nietos y más bisnietos. Y esos hombres que vinieron del oriente eran el resultado del trabajo de Daniel.
¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección que el Señor nos da con este hecho? Mirad, aquí tenemos que hablar de dos lecciones. La primera lección es una contradicción. Los judíos no supieron reconocer a su Mesías. Una contradicción. Los judíos se habían preparado durante más de 1000 años para recibir al Mesías. Y cuando vino, no lo conocieron. ¿Tú te das cuenta de la contradicción, del sinsentido? ¿Cuál fue el motivo que no le reconociesen? Pues puede haber muchos motivos. El primer motivo puede ser el cansancio. Siglos y siglos y siglos de espera. Otro motivo puede ser el formalismo. Uno hace cosas pero pierde el sentido que tienen esas cosas y... Otra razón puede ser el orgullo religioso. Yo. No sabemos cuál fue la causa. Lo que sí que sabemos es que aquel pueblo de Dios no supo ver lo que tenía que ver. Pero fíjate, ¿qué ocurrió? Cuando no hay luz dentro, ¡ay, el Señor es maravilloso! El Señor trae luz desde fuera. Y aquellos hombres del oriente trajeron la luz e iluminaron aquella zona de oscuridad. Aquellos hombres, cuando se encontraron delante del niño, vieron lo que tenían que ver. Y que vieron a un rey. Y que vieron a un sacerdote. Y que vieron al Salvador del mundo. Y aquellos magos, que no sabemos cuántos eran, todos se postraron delante de aquel ser. Luz de fuera. ¿Sabes que esto no es algo nuevo? ¿Sabes que esto con Jesús se ha repetido en varias ocasiones? Por ejemplo, en la cruz. Cuando Jesús pendía de la cruz esperando la muerte, cuando Jesús esperaba, necesitaba palabras de ánimo, de reconocimiento, dice el texto bíblico que todos miraban y meneaban la cabeza. Todos miraban a Jesús y ¿qué veían? A un mentiroso, a un traidor, a alguien que les había engañado. Ni siquiera sus seguidores vieron quién era. Pero dice el texto bíblico que allí hubo solo uno, que miró a Jesús y a quién vio, a un rey, a un Señor y a un Salvador. Qué bien le hicieron las palabras de aquel hombre. ¿Y quién era aquel hombre? Un asesino, un malhechor, alguien desechado, alguien que no valía, alguien que había sido colocado en la cruz por lo que había hecho. Pero a Jesús qué bien le sentaron las palabras que escuchó de ese hombre. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo las palabras que él necesitaba? Es curioso. Alguien que nadie se lo pensaría. No los suyos, no su pueblo. Alguien que era considerado un malhechor. Pero cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué ocurrió? Los suyos le abandonaron. Pero hubo 2 personas. Solo 2 personas que en lugar de huir se hicieron cargo de aquel cuerpo y le dieron la sepultura de un rey. ¿Y quiénes eran esos 2 hombres? Para unos lo consideraban cobardes, para otros traidores, porque formaban parte del Sanedrín, y el Sanedrín era el consejo que había condenado a Jesús. ¿Quiénes eran esos 2 hombres? ¿Recordáis? Nicodemo
y José de Arimatea. Cuando el pueblo de Dios desaparece, Dios suscita la ayuda necesaria. Y ese es el mensaje de la Navidad. Y aquellos dos hombres no solamente fueron o tuvieron la valentía de pedir el cuerpo, bajarle, embalsamarle y enterrarle, bueno, ya sabemos todo cómo, en esa tumba nueva por estrenar, sino que dice la historia que aquellos dos hombres que eran ricos gastaron toda su riqueza para que la iglesia primitiva pudiese salir adelante. ¿Tú te das cuenta? Para unos cobardes, traidores, y sin embargo fueron la solución para la iglesia en un momento crucial. Pero fijaos, vamos más lejos. ¿Sabéis lo que dice el espíritu de profecía? Que nosotros los que vivimos en el tiempo del fin tenemos que hacer una gran obra, dar el último pregón. Sin embargo, ¿sabes cuál es nuestra situación? La misma que en la que se encontraron el pueblo judíos cuando Dios nació y cuando Dios murió. Dicho de otra manera, nosotros hemos perdido la capacidad de hacer esa gran misión. ¿Y por qué? Quizás por el cansancio. Quizás por el formulismo, quizás por el orgullo religioso, no lo sé. El problema es que cómo está la iglesia hoy cansada. Ay, pero dice la hermana White, a pesar de que a nosotros nos parezca que no podremos hacerlo, nosotros nos convertiremos en iglesia triunfante. Sacaremos fuerza de donde no las hay. ¿Pero cómo? ¿Sabes cómo? El Espíritu Profecía nos da la luz. Gente de fuera vendrá dentro y juntos levantarán nuestro ánimo y terminaremos la misión. Increíble. El mensaje de la Navidad es tan actual que es lo que nosotros vamos a vivir. Segunda lección de este tercer mensaje: los malos y los buenos. ¿Quiénes eran los malos y los buenos para los judíos? Para los judíos los buenos eran ellos y los malos eran los otros. Y sin embargo los judíos tuvieron que vivir la experiencia de que los malos fueron capaces de hacer lo que ellos, buenos, no podían hacer. Y la pregunta que más me importa a mí es, ¿y para ti? ¿Quiénes son los buenos y los malos? Cuidado cómo respondes esta pregunta. Porque tú recuerdas las palabras de Jesús. El que no está contra nosotros, con nosotros es. Qué bonito sería si tuviésemos en cuenta esto. Porque para nosotros, ¿quiénes son los malos? Los que no son adventistas, los que no sé qué, los que no sé... Y el Señor dice, ten cuidado. El que no está contra nosotros, por nosotros, con nosotros es. ¿Cuánta gente hay que no está donde estamos nosotros, pero está con nosotros porque creen y esperan lo mismo que nosotros? Y yo tengo que terminar. Y quiero terminar haciendo hincapié, recalcando los tres mensajes de la Navidad. Los tres mensajes que el cielo nos entrega a nosotros con el nacimiento de Jesús. Primero, prepárate para vivir. Amigo mío, no estamos en el cielo. Si estuviésemos en el cielo tendríamos luz, tendríamos compañía y tendríamos apoyo. Pero en la tierra vivirás momentos de oscuridad, vivirás momentos de soledad y vivirás momentos en el que la gente te odie. Y el Señor quiere que tú te prepares para que cuando surja esto, tu fe no decaiga, tu esperanza no mengüe
y finalmente puedas aguantar hasta el final. Segundo mensaje, que tus palabras marquen la diferencia con el mundo. Porque el mundo está en el lado de allá. Por eso sus palabras son malas, sus pensamientos son malos y sus hechos son malos. Pero tú estás en el lado de acá, en el lado donde está el Señor. Por eso tus palabras deberían ser siempre buenas. Tercera lección, no clasifiques a las personas de buenas o malas. Porque es posible, y muchas veces lo verás, ese que tú crees que es peor que tú, será capaz de hacer lo que tú no eres capaz de hacer. ¿Sabes lo que Dios te pide? Que mires a la gente como la miraron los ángeles, sin protestas, sin críticas, que intentes ver lo bueno de cada uno y deja lo otro en manos de Dios. Y lo último que quiero decirte, quiero terminar como empecé. Nosotros no celebramos la Navidad porque no creemos que Jesús naciera un 25 de diciembre. Pero cada vez que nosotros pensemos en la Navidad, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que unirnos al coro angelical y decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Que Dios nos bendiga a todos mientras caminamos por este mundo oscuro, por este mundo donde todos nos dan las espaldas y por este mundo donde hay una hostilidad tremenda. Que así sea.